Hay algo que los buenos finales tienen en común. Te dejan con la sensación de que todo valió la pena. El viaje, el tiempo invertido, el apego que le tomaste a los personajes, todo cobra sentido en ese último momento. Pero, hay otra clase de finales, esos que en vez de cerrar, abren un hueco. Los que te dejan mirando la pantalla sin saber bien qué hacer con lo que acabas de ver, o tan siquiera dejarte procesar el momento, que en algunas ocasiones, llega a ser bastante crudo. Ya sea porque el protagonista lo perdió todo, porque algo que no debía pasar pasó, o sus autores simplemente querían hacer que el final de su obra fuera tan troll que nadie se lo esperara, y curiosamente, esos son los que más se quedan. Así que hoy, vamos a hablar de algunos de ellos. La película nos pone en el contexto de la prota, Sarah, luego de un terrible accidente donde su esposo e hija pierden la vida. Su grupo de amigas tienen la brillante idea de explorar una cueva perdida de la mano de Dios, en la que creen, es una buena idea para divertirse y sacar de sus problemas a Sarah. He de decir, que si algo da pavor son precisamente, los lugares desconocidos y poco iluminados, y qué mejor representación para ello que una estructura que se cae a pedazos. A partir de ahí, la excursión se convierte en una pesadilla de claustrofobia, paranoia, y estas cosas que acechan en la inmensa oscuridad de este inexplorado lugar. Total, después de que masacraran a la mayoría del grupo, Sarah y Juno, su amiga del grupo, tienen una discusión, ya que se nos revela que la tipa esta tuvo un amorío con su esposo, sumado a que accidentalmente asesinó a una de las integrantes del grupo que aún seguía con vida, dejándola moribunda en el lugar. En el transcurso de la pelea de estas dos, Sarah deja atrás a Juno con estas criaturas humanoides, de las que solo se sabe una cosa. Tienen mucha hambre. Como si se tratara de alguna especie de milagro, Sarah encuentra una pequeña abertura en donde finalmente puede salir de aquella pesadilla en la que se encontraba. Sudando y con el corazón a mil, Sarah consigue correr hasta la ubicación de su coche, para de una vez por todas, salir de ahí. Mientras Sarah intenta procesar lo que vivió, estaciona su coche, y en medio de eso, Sarah despierta. Como si fuera una broma de muy mal gusto, su mente acababa de jugársela, puesto que toda su esperanza se había hecho pedazos, atrapada entre un pequeño lugar, y con lo que sea que sean esas extrañas criaturas. En algunas historias, el recurso de "todo fue un sueño" está bastante mal empleado, pues en esas ocasiones se usa solo como un recurso narrativo bastante flojo, cuando no saben cómo cerrar lo que empezaron. Pero en este tipo de películas, funciona exactamente al revés, en las historias donde todo fue un sueño, el despertar del protagonista es el alivio, o giros de trama muy absurdos para generar un impacto fácil. Pero aquí, en medio de la desesperación de la protagonista, esperar a que todo haya sido un sueño era lo mejor, a tener que pasar un segundo más en tan cruda situación. La película finaliza con la foto del grupo, una foto que aunque normal, sabiendo todo lo que pasó, se convierte en una escena turbia, para lo que una foto así debería ser un recuerdo agradable, acá solo es evidencia de que no debieron haber bajado. En un creciente apocalipsis zombie, la protagonista, Anna, un día como cualquier otro se despierta para ir al trabajo, pero lo que parecía una rutina normal, se convierte en una pesadilla. La hija de los vecinos Vivian, irrumpe en la casa con una no muy bonita lesión, y el esposo de Anna al querer ayudarla es mordido por esta misma, pues todo el vecindario está en caos total, así que no hay más opción que irse inmediatamente de ahí. Luego de encontrarse con otro grupo de supervivientes, intentan refugiarse en un centro comercial, donde el mejor personaje de la cinta hace su aparición. CJ, el guardia de seguridad del centro comercial, no quiere dejar al grupo quedarse en el lugar, sin embargo ya que poseen armas y algunos suministros los deja quedarse. Como pueden logran resistir durante semanas, creando una especie de vida temporal en medio del caos, y así pasan los días, y al intentar rescatar a otros supervivientes que se encontraban en la zona, logran tomar el control del centro comercial, pues encierran a CJ, haciendo una vida improvisada allí. Luego de toda su estadía en el centro comercial, el grupo entero decide que ya no es seguro quedarse más ahí, por lo que los protas ingenian una forma para salir de la zona sin ser comidos vivos en el proceso, pues el plan es llegar a uno de los botes del muelle que pertenece a alguien del grupo, que por cierto, es un tipo ciertamente poco fiable.
Así que con eso logran atravesar la marea de zombies en la que se convirtió la ciudad, pero en eso el grupo tiene un accidente, dejándolos en graves problemas, por lo que el tipo del bote aprovecha la situación para dejarlos a su suerte, saliéndole terriblemente mal. Sin muchas opciones y acorralados totalmente, como todo un Chad, CJ decide sacrificar su vida en la mejor escena de la peli, haciendo que los protas puedan escapar al muelle y llegar a salvo, a excepción del coprotagonista, quien fue mordido anteriormente y también decide sacrificarse. Tras una huida caótica y llena de pérdidas, los pocos que quedan llegan por fin a la isla, por un instante sientes que lo lograron, que después de tanto sufrimiento todavía hay una salida, pero, entonces aparece el metraje de una cámara casera. Vemos cómo bajan del barco y en cuanto ponen un pie en tierra, una horda inmensa sale de la nada y los ataca sin piedad. La cámara cae al suelo entre gritos y disparos, y todo se va a negro. Y si bien el final es abrupto y es un poco ambiguo, pues no se deja implícito como tal la muerte de los protas, el escenario en el que termina es, ciertamente pesimista y absolutamente desolador. En el juego, Little Nightmares, específicamente la segunda entrega, seguimos a Mono y a Six, un par de niños quienes atraviesan un extraño lugar conocido como, Las Fauces. Un lugar retorcido y gigantesco, donde tus peores pesadillas te juegan totalmente en contra, y en donde tienen que ayudarse mutuamente para escapar de las extrañas criaturas que habitan en el lugar, y en particular, una criatura o entidad, denominada como, Tin Man, o el hombre delgado, quien viene acechando a los protas por el resto del juego. Eventualmente, Six y Mono se encuentran con él, para acto seguido, capturar a Six, pues Mono paralizado de miedo no pudo ayudar a su amiga, secuestrándola por toda la siguiente parte del juego. Así que con eso Mono emprende el viaje para poder salvar a Six. A lo largo del juego se muestra los miedos que tiene Mono y cómo debe enfrentarlos, porque sí, las criaturas que se ven a lo largo del juego en realidad son las pesadillas o miedos, pero estos no se manifiestan en un plano onírico, estos yacen en la realidad de los protagonistas. Luego de pasar por tanto, Mono al fin encuentra a su amiga, pero, algo no molaba, pues corrompida y totalmente transfigurada a una de las criaturas de pesadilla, debe salvarla. Al encontrarse con el Tin Man, Mono se enfrenta a él, derrotándolo de una vez por todas y logrando salvar a su amiga en medio del colapso del lugar. Al escapar hacia la salida, Mono no alcanza a llegar, saltando para tomar la mano de Six para ayudarse a subir, escapando juntos del lugar. O eso diría, pues en realidad Six, en el último segundo suelta a propósito la mano de Mono, dejándolo caer al inevitable y crudo vacío, mientras solo se puede observar a Six, saliendo de la inmensa oscuridad hacia el único rastro de luz que quedaba, pero sin su compañero a su lado. Ahora bien, ¿por qué Six hizo eso? Pues no más. A ver, lo más probable es que Six, en medio de todo el colapso mental que acababa de atravesar, pensara que Mono era más bien una carga para ella, pues todo lo que sucede son las pesadillas del propio prota, teniendo que enfrentar tantas adversidades por, entre comillas, culpa de su supuesto compañero. Así que una niña de 9 años ya mentalmente mal, tomó la decisión que creía era lo mejor. Sin duda un desenlace bastante amargo, para lo que sería una historia en donde la ayuda mutua, era la prioridad. Scorn, es un juego que desde el primer segundo ya te está diciendo algo, aunque no sepas exactamente el qué. No tiene diálogos, no tiene texto, no tiene nadie que te explique dónde estás ni qué está pasando. Solo tú, solo, atravesando uno de los mundos más perturbadores que se han diseñado en un videojuego, una especie de pesadilla biomecánica. En la carne del protagonista, despertamos en este lugar sin absoluto contexto, sin memoria y sin salida clara, y prácticamente desde el inicio termina con un parásito adherido a su cuerpo, que lo va debilitando conforme avanza, buscando alguna especie de salida de este infierno. En algún punto del juego, y después de derrotar y escapar de diversas criaturas de pesadilla, aparece algo que parece una salida real, un portal enorme al final de una sala imponente, rodeado de estatuas gigantes. Y justo antes de cruzar, el parásito aprovecha el momento, pues el protagonista, debilitado y exhausto tras atravesar todo este mundo, lo arrastra y, literalmente lo asimila. El plano final del juego es el protagonista y el parásito, fusionados en una especie de monumento grotesco, quietos, en medio de esa sala que debió ser su salvación. Eso es todo, no hay más. Sí, el juego simplemente termina ahí, y te deja con esa imagen.
Y si bien ese portal podía llegar a ser una salida real de ese grotesco mundo, en realidad, tampoco se tenía certeza de que habría al otro lado al atravesarlo, pues ciertamente es bastante ambiguo. Lo cual lo hace peor, y es que en realidad, nunca tuvo ninguna posibilidad desde que empezó. Life es una película que, en papel, suena a algo que ya viste 1000 veces. Astronautas en una estación espacial descubren vida extraterrestre, y sorprendentemente, todo sale terriblemente mal. Y sí, en esencia es eso, pero a diferencia de bastantes películas del género, donde sus criaturas son lo más llamativo y donde la perseverancia de los protagonistas rinde frutos, aquí, sin embargo, su desenlace es precisamente lo más impactante de esta. La historia sigue a la tripulación de la Estación Espacial Internacional cuando reciben una muestra de suelo marciano que contiene algo inesperado, una célula. Una sola célula que está viva. Y al principio todo es emoción y descubrimiento porque pues claro, es el hallazgo más importante de la historia de la humanidad. Le ponen nombre, Calvin, y todo va bien hasta que Calvin crece. Y aprende. Y se da cuenta bastante rápido de que los humanos que lo rodean son básicamente una fuente de recursos. A partir de ahí la película se convierte en una cacería dentro de un tubo metálico flotando en el espacio, sin escapatoria real, donde Calvin va demostrando ser considerablemente más inteligente y más adaptable que cualquier cosa que la tripulación intente hacer para detenerlo. Y la película no tiene piedad con sus personajes, pues los va eliminando de formas tan grotescas que preferiría que me pegaran un balazo, pero bueno, al final solo quedan 2 supervivientes, David y Miranda y su plan es simple pero bastante desesperado. Pues el plan es que David atraiga a Calvin hacia una de las naves de escape para llevarlo consigo al profundo espacio, para así mantenerlo totalmente lejos de la Tierra. Y con eso se lleva a cabo el plan, así David, sacrificándose para que Miranda pueda regresar sola a casa en la nave de escape de reserva y advertir a todos de la criatura. Un plan que, funciona. O bueno, más o menos. La nave aterriza con éxito en la Tierra, a salvo, mientras que la otra, se quedó en el vacío del espacio sacrificándose en el acto. Pero a ver, todo salió según el plan, porque eso es un final malo. Bueno, he de decir, que no especifiqué qué nave fue la que aterrizó en la Tierra. La nave que aterrizó, fue vista por un barco pesquero, y los integrantes del barco revisan la nave solo para presenciar, que quien estaba en aquella nave dañada, no era una chica. La nave que debía desviarse de la Tierra a toda costa, en medio del ajetreo en el espacio, terminó cayendo en la Tierra, y mientras David en el estado en el que está, como puede, golpea el vidrio desde adentro gritando que no lo abran, no deben abrir esa compuerta. Y, la nave que todavía sigue en el espacio es la nave de Miranda, quien por un fallo a último momento de la nave, no pudo controlarla, alejándose cada vez más de la Tierra, desapareciendo en el vacío del espacio. Un desenlace tan crudo, que demuestra que algunos planes no siempre funcionan como esperas. Si una copia perfecta de tu mente despierta en otro cuerpo, ¿realmente sigues siendo tú? La historia sigue a Simon Jarrett, un chico de Toronto que tras sufrir un accidente automovilístico, acepta hacerse un escaneo cerebral experimental como parte de un tratamiento. Y ahí termina su historia normal. Porque Simon despierta en el año 2104 en el fondo del océano, en una instalación de investigación, sin entender absolutamente nada de lo que está pasando. Y lo que encuentra no es, precisamente, reconfortante. Pues la instalación está llena de criaturas que en algún momento fueron personas, máquinas que desarrollaron algo parecido a la conciencia y los restos de una humanidad que prácticamente ya no existe, porque mientras Simon dormía en ese escaneo, un cometa se llevó todo lo que había en la superficie. Lo que queda de la tripulación de la instalación tiene un plan. El Arca. Una simulación digital perfecta que contiene las mentes escaneadas de los últimos seres humanos, lista para ser lanzada al espacio y preservar a la humanidad para siempre. Y Simon, siendo el único con un escaneo cerebral funcional disponible, es la pieza que faltaba para completarlo. Así que atraviesa todo lo que hay que atravesar, pasando por un sinfín de cosas para finalmente transferir su conciencia al arca. Y funciona. El Simon dentro del arca despierta en un mundo luminoso, tranquilo, con lo que queda de la humanidad a su alrededor. ¿Lo logró? ¿Lo logré? Bueno, técnicamente, sí y no. Pues Simon sigue ahí. Sentado en el fondo del océano, en la oscuridad, solo.
¿Por qué transferir conciencia en este universo no la mueve, la copia? El Simon que llegó al arca es una copia. El que jugaste durante todo el juego, el que atravesó todo ese horror, nunca va a ningún lado. Se queda ahí, en una instalación abandonada, en un planeta muerto, para siempre. Hizo todo bien, salvó lo que quedaba de la humanidad, pero, pagando uno de los peores precios para alguien. Quedarse atrás mientras una versión de él que técnicamente también es él, disfruta de un final feliz. Es uno de esos finales que no te deja con tristeza exactamente, sino con una incomodidad mucho más difícil de sacar. Y aquí la pregunta. ¿Realmente sigues siendo tú? Catherine? Catherine? Black Mirror es una serie que, básicamente existe para recordarte que la tecnología no es el problema, sin embargo las personas, sí. Y el episodio, Shut Up and Dance, o, Cállate y Baila, es quizás el episodio que mejor ilustra eso, aunque no de la forma que uno se espera. La historia sigue a Kenny, un chico normal, que trabaja en un restaurante de comida rápida, amable con los clientes y divertido con los niños, vamos, un agradable sujeto. Y un día pasando el rato, queriendo ver películas gratis que descargó del enemigos, jode totalmente su PC, por lo que se dispone a instalar un antivirus random que vio por ahí, y sin saberlo, termina instalando un malware que activa su cámara sin que él lo sepa. En medio de sus sesiones de estudio, alguien del otro lado lo estaba grabando en un momento que definitivamente no quería que nadie viera. Y a partir de ahí empieza a recibir mensajes de un número desconocido que tiene el video y que está dispuesto a enviárselo a todos sus contactos si Kenny no hace exactamente lo que le dicen. Y lo que le dicen no es precisamente sencillo. Primero algo pequeño, que es entregar una caja en una ubicación específica, y ahí también, nos damos cuenta de que no es solo él quien está siendo manipulado, sino que, varias personas también son extorsionadas por este grupo de hackers. Luego de reunirse con más personas extorsionadas, lo obligan a cometer actos ilegales. El episodio avanza en una especie de espiral donde Kenny va siendo empujado cada vez más lejos de cualquier línea que pensaba que no cruzaría, siempre con la misma amenaza encima. En algún punto conoce a Héctor, otro hombre en la misma situación, y juntos siguen cumpliendo las órdenes de alguien que nunca se identifica, que nunca da la cara, y que claramente tiene todo bajo control. Luego de obligar al asustado chico a robar el banco mientras el otro sujeto lo espera en el auto, siguiendo las órdenes, en un lugar alejado se le indica al otro tipo destruir el auto, y al chico entregar el dinero, por lo que queda solo en esta. En medio del bosque donde se supone que tendría que reunirse con el que organizó todo esto, se encuentra con otro sujeto, quien al estar igualmente en la misma situación se asusta al verlo, pues al parecer todo esto es operado a través de gente extorsionada dejando el mínimo rastro posible, obligan a los dos a pelear a muerte, y de milagro el chico salió vencedor. Como espectador, durante todo el episodio estás del lado de Kenny porque es un chico asustado, al que le están arruinando la vida por algo que sería una tontería, solo era un tipo que tenía las hormonas subidas, por lo que te genera empatía. Eso es intencional. Pero en medio de que pueda celebrar o siquiera estar expectante a la próxima tarea que le asignaran, se muestra como toda la gente extorsionada, van uno a uno, revelando sus secretos, y Kenny no sería la excepción. El episodio termina con Kenny recibiendo un mensaje simple. Todo el mundo recibió el video de todas formas, todo fue para nada, el chantaje nunca tuvo intención de cumplir su parte, y mientras Kenny está ahí procesando eso, su teléfono vibra, mientras ve la pantalla con el contacto de su madre. Preparándote para el reproche y enojo de una madre asustada con la seguridad de su hijo, y una muy larga charla incómoda de la seguridad en redes, se ve interrumpida por... Dicen que eran niños. ¿Qué estuviste mirando, niños? Se vio en un video haciendo eso. Todos sus amigos lo vieron. Niños. Sí, todo este tiempo, el verdadero secreto de este sujeto tan bondadoso y amable, ¿o no? Espera. ¡Oh no, hermano! Todo cambia tan abruptamente, que da un giro completo al episodio, pues todo esto se trató de este enfermo, tratando de esconder su verdadero crimen. Lo cual no le duró mucho, pues al hacker poco o nada le importó que el tipo haya seguido al pie de la letra sus instrucciones, exponiéndolo igualmente. Es bastante impredecible lo que pasaría, pues todo el mundo empatiza con la pobre víctima que fue chantajeada y que... Míralo, no rompería ni un plato. Contesté de vuelta con el lenguaje de la época y con el humor que se utilizaba en esa época. Cual youtuber de críticas, el tipo terminó siendo todo lo contrario a lo que aparentaba.
Y de hecho, todos los que fueron chantajeados a lo largo del episodio resultan ser culpables de algo real y grave, y al final solo queda la incomodidad de haber pasado como 40 minutos empatizando con alguien tan repugnante, preguntándote si el método importa cuando el resultado es ese. 50 personas despiertan de pie, cada una parada sobre un pequeño círculo iluminado en el suelo, sin recordar cómo llegaron ahí, y sin saber dónde están, sin que nadie les explique nada. Cada vez que alguien intenta moverse o salir de su círculo, muere. Así, sin más. Una máquina en el centro de la sala los va eliminando uno por uno, y eventualmente, el grupo descubre que pueden controlar a quien le toca, pues hay un sistema de votación en ese lugar, que consiste en que cada persona del círculo tiene un pequeño dispositivo en la mano con el que puede emitir un voto. El que más votos acumule en ese intervalo de 2 minutos es el siguiente en morir. Y con eso la película deja de ser una historia de supervivencia y se convierte en algo bastante más perturbador, pues básicamente tienes a 50 desconocidos decidiendo democráticamente quién merece vivir y quién no. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque la película no tarda mucho en mostrar de qué está hecha la gente cuando su vida depende de ello. El grupo empieza a organizarse y a formar alianzas para buscar criterios que según ellos, justifiquen sus votos. Primero votan a los viejos porque total ya vivieron, uno menos, luego a los que no hablan inglés porque no los entienden, y tampoco es que deseen ayudarlos, y luego a los que no tienen familia, o trabajo estable, o alguna razón que convenza a los demás de que su existencia vale más que la tuya. Es un experimento mental disfrazado de película de terror, y funciona bastante bien, porque en ningún momento te deja cómodo del lado del espectador. Todo lo que se sabe es que tienen que sobrevivir sí o sí, aunque tengan que utilizar las maneras más bajas e inmorales para ello. Hay un personaje que se dedica a liderar al grupo con argumentos aparentemente lógicos sobre quién debe sobrevivir, hay parejas que mienten sobre su relación para protegerse mutuamente, hay gente que intenta mantener un código moral en medio de todo eso y termina pagándolo caro. Con una reducción de casi todas las personas, al final quedan 3. Eric, un tipo que durante todo el juego se mantuvo callado viendo cómo uno a uno seleccionaban para votar, pero asegurándose de proteger a los más necesitados, siendo una mujer embarazada, y una niña llamada Katie. Luego de quedar ellos 3, el escenario es el peor, pues ahora deben decidir qué hacer. Por un lado nadie quiere morir, pero, como van las cosas, solo hay una opción para que todo salga bien. Eric, con el peso de decidir qué hacer en tan angustiante decisión, opta por convencer a Katie, la niña, de que los dos deben sacrificarse para que la mujer embarazada y su bebé puedan sobrevivir. Entre desesperación y miedo, Katie acepta, pues prefiere morir ella antes de que un bebé inocente lo haga. Acuerda con Eric dar un paso fuera de su círculo, así salvando a la mujer y su bebé. ¿En serio? No. En realidad la niña sale del círculo pero Eric no lo hace, por lo que aprovecha esos segundos de conmoción para votar por la mujer embarazada, y como Katie ya había salido técnicamente de su círculo, muere unos segundos después. A causa del voto de Eric quien fue primero, la mujer embarazada en shock, es alcanzada por el rayo, matándola en el acto. Para recalcar lo jodido que está esto todavía, el bebé, aún en el cuerpo de su fallecida madre, seguía aún con vida, por lo que Eric vota por él, sin dudarlo. Eric es el ganador. Eric es liberado de la nave, donde a lo lejos, logra divisar que hay más círculos y más sobrevivientes. Entre ellos hay niños, mujeres embarazadas, ancianos, y básicamente todo el mundo. Al parecer el grupo que vimos no corrió con mucha suerte, bueno, y también porque las estrategias que usaban eran cuanto menos inútiles, habiendo más que posibilidades de que salieran todos con vida, y que no necesariamente solo uno tuviera que salvarse. Es bastante impresionante que la típica escena del prota sacrificándose por el bien mayor, fuera realmente una estrategia retorcida pero ingeniosa para ganar el juego, troleando magistralmente a la niña y a la embarazada, llevándose la victoria, pero, sacrificando a los más vulnerables, un giro, bastante retorcido. Por allá a finales de los años 50, se estrenó la serie The Twilight Zone, serie de antología que narra diversas historias, algunas fantasiosas y otras más realistas, contando la historia de cada protagonista de aquellas historias. En el episodio, por fin, hay tiempo suficiente, seguimos a Henry Bemis, un hombre con un problema. Le encanta leer.
Sí, eso es todo, y le apasionan los libros de una forma que roza la obsesión, el tipo que en cualquier momento libre que encuentra saca un libro y desaparece del mundo, sumergido en la lectura. Como si fuera una señal del universo para que dejara de leer, los problemas en su entorno se presentan rápidamente, pues no paran de interrumpirlo, su jefe en el banco donde trabaja, le prohíbe leer durante el horario laboral, su esposa en casa, le destruye los libros y le tacha las páginas, vamos, que le hace la vida imposible cada vez que lo ve con uno en la mano. Henry vive en un estado permanente de frustración, pues con impotencia del nunca poder leer aquellas páginas que tanto le fascinaban, y rodeado de gente que simplemente no entiende el por qué alguien querría perderse en un libro, cuando tiene 1001 cosas más importantes que hacer. Un día, durante su hora de almuerzo, Henry baja al sótano de la bóveda del banco, a intentar siquiera leer en paz, que es el único lugar donde nadie lo molesta. Y mientras está ahí abajo solo con su libro, un fuerte temblor se hace presente. Una explosión nuclear arrasa con todo. Ciudades, edificios, personas, todo, mientras Henry sigue en la bóveda. Al disponerse para salir de la bóveda, encuentra un mundo completamente destruido y completamente silencioso. No hay nadie, es el único sobreviviente, gracias a la resistencia de la bóveda del banco, él está ileso. Presenciando un panorama que se cae a pedazos, al principio la soledad lo aplasta, vaga entre los escombros sin saber qué hacer, pues ya no le queda nada. En algún momento incluso considera no seguir, por lo que se dispone a acabar con esta tortura, pero en medio de su último acto, alcanza a divisar algo bajo la gran cantidad de escombros. La biblioteca pública, destruida por fuera, pero, con sus estantes intactos por dentro. Miles de libros, ordenados, esperándolo. Todo el tiempo del mundo y todo el conocimiento del mundo, para él solo, ya no habría nadie quien lo interrumpa jamás. Henry no puede creerlo, pues esto es todo lo que quería, un momento de paz para por fin, sumergirse en la lectura, así que se sienta entre la gran pila de libros, los organiza, hace una fila para cada temporada, se permite por primera vez en su vida sentir que todo va a estar bien. Y entonces, en medio de eso, se le caen los lentes. Dada su extremadamente alta miopía, le es prácticamente imposible leer sin ellos, por lo que Henry solo puede presenciar que sus lentes, ahora rotos, arruinaron lo que para él, era toda su razón para seguir viviendo. Y si bien, el prota no murió, todo lo que deseaba, fue arruinado por un descuido. Es un giro bastante troll, pues si ya no fuera suficiente el hecho de que una bomba nuclear cayó de la nada y arruinó su vida para siempre, lo único que le quedaba, que era la lectura, también se le fue arrebatado, pues el episodio solo termina ahí, mostrándonos cómo Henry solo puede fruncir el ceño, y al borde del llanto debido a la impotencia, por un pequeño descuido, un cierre bastante amargo. Pero, no tanto como para la producción de la franquicia, quien, nunca más se pudo recuperar del todo, después de que, años más tarde, sufriera lo que es, una de las mayores tragedias de la historia del cine. Muchas gracias por ver el video, si tienes algún final que crees que merecía estar aquí, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Dicho esto, se despide el Illuminati, y hasta la próxima.